Bendiciones mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios. Hoy quisiera iniciar primero con una oración pidiéndole al Señor que Él sea el que guíe mi boca, el que nos abra el entendimiento para poder entender lo que Él desea hablarnos en este maravilloso domingo. Les invito para que ustedes, al igual que yo, inclinemos nuestro rostro y pidamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros en todo tiempo y nos bendices, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu tú nos hables, Señor, y nos das el entendimiento para poder entender y comprender cuál es tu plan, cuál es tu propósito y qué deseas que nosotros hagamos. Ponemos nuestra mente y corazón en tus manos y pedimos tu sabiduría, tu comprensión, tu entendimiento, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, me hago a un lado, Padre, y pido que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de mi boca. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados hermanos, en estos últimos días he estado compartiendo unos devocionales acerca de la guerra espiritual, ¿verdad? Una guerra que está latente a nuestro alrededor, una guerra que es fuerte y que nosotros debemos entender que somos parte de esa guerra. Por eso el título de la prédica de hoy o el mensaje de hoy es Eres un guerrero. ¿Por qué? Porque todos somos guerreros de parte de Dios. Los hijos de Dios somos guerreros de Dios. Y los hijos de Satanás, porque la Biblia habla de hijos de Satanás, pues son guerreros de parte del enemigo, ¿verdad? Así lo dice claramente la Escritura, que hay hijos de Dios e hijos de luz, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender que esa guerra se libra a nuestro alrededor y dentro de nosotros también. Recordemos lo que nos dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces miremos como la palabra es clara y enfática cuando nos dice que nosotros estamos en medio de esa lucha. Esa lucha no se libra con nuestras fuerzas humanas, sino que se libra con el poder del Espíritu Santo. Es una lucha espiritual, por lo tanto tenemos que lucharla en el Espíritu, no en nuestro entendimiento, no en nuestras fuerzas humanas, porque si así lo tratamos de hacer, vamos a salir derrotados, ¿verdad? Hay muchas personas que se la tratan más bien de luchar cada día contra las demás personas, no viendo que es algo que se está moviendo en ellos. Por ejemplo, si una persona lucha porque su hijo o su hija es rebelde, ellos tratan de modificar su conducta a través de convencimiento, ¿verdad? En el mejor de los casos, sino de una modificación en otros casos. Esa modificación puede ser inclusive hasta con fajazos, ¿verdad? En ese sentido nosotros debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no lo creamos, dentro de nuestro ser se mueven cosas espirituales también. Debemos de entender, como dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Eso puede influir en los niños también. Y aunque parezca un poco, ¿verdad?, ilógico, un poco, no sé, fantasioso, ver cómo un niño está siendo bombardeado hoy por medios de comunicación, por el internet, por los juegos, etcétera, lo que los lleva a ellos a ser agresivos, a inclusive ser desobedientes. Nosotros debemos de entender que eso es una realidad en nuestra vida hoy, que nosotros debemos luchar contra eso, pidiéndole al Señor que Él guarde la mente de nuestros hijos, que Él guarde el corazón de ellos, para que no sean corrompidos como Satanás quiere que lo sean. Entonces, toda esa lucha que nos dice la palabra debemos de entender que se libra ahí en un ámbito espiritual, no es con carne, no es en la carne, no es con nuestras fuerzas, no es así como debemos luchar. Debemos de pedirle al Señor la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza y la revelación para librar cada una de las batallas. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha, ¿verdad?, que puede ser, como bien lo podemos ver, entre lo bueno y lo malo, ¿verdad?, que en nuestro alrededor se da. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades inclusive hay leyes humanas que están, ¿verdad?, ahí, que no son conforme a la voluntad de Dios, son leyes malas, ¿verdad?, que están en contra de todo lo bueno. La palabra del Señor nos dice que no olvidemos la senda antigua, esa senda por la cual transitaron nuestros antepasados, ¿verdad?, y que fue una buena senda, un buen camino.
Sin embargo, vemos cómo hoy eso se ha ido perdiendo y muchas personas quieren transitar por el mal camino, ¿verdad? Ellos simple y sencillamente no les interesa lo que se vivió en el pasado, sino que ellos buscan un futuro, y ese futuro en muchas oportunidades no está acorde a la voluntad de Dios. Hay una lucha terrible que se da entre la luz y las tinieblas, que es en el ámbito meramente espiritual, como les digo. Esa lucha entre ángeles y demonios, que a muchas personas les da temor y dicen, uy, es que qué tema más terrible, a mí no me gusta este tema. Nosotros debemos de comprender que eso es algo real, y aunque sintamos temor, es algo que no va a dejar de existir, porque la palabra nos lo dice, ¿verdad? Que las huestes, los principados, las potestades se mueven ahí, pero también nos habla de legiones de ángeles que están a nuestro alrededor. Recordando un poquito lo que la palabra del Señor nos dice en el Antiguo Testamento, podemos recordar la historia de Eliseo. Esa historia en el cual está él con su sirviente, ¿verdad? Y ellos están rodeados de un ejército numeroso y están solamente ellos dos, ¿verdad? Y él, el sirviente, tiene temor y le dice a Eliseo que son muchos los que están en su contra, ¿verdad? Entonces Eliseo ora a Dios y le dice, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver quiénes están con nosotros. Y es en ese momento donde los ojos del siervo son abiertos, y estamos hablando de los ojos espirituales, y él comienza a ver ese principado de ángeles, ese vallado de ángeles que estaba ahí alrededor, que les estaban librando de toda acechanza del enemigo. Esos ángeles están presentes a nuestro alrededor también, por lo tanto no debemos tener temor de lo que el enemigo quiera hacer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y la escritura nos lo dice, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y esto no debe ser para nosotros andar sacando pecho y creernos superior a las demás personas. No, debe ser para vivir una vida de confianza, de tranquilidad, de paz, conforme Dios quiere que la vivamos. ¿Por qué? Porque cuando vivimos ese tipo de vida, o tenemos ese estilo de vida más bien, nosotros vamos a vivir con la paz de Dios, y así lo dice la escritura. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces es ahí donde nosotros debemos entender que esa paz de Dios viene cuando nosotros entendemos que a nuestro alrededor está esa batalla terrible, pero contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vean qué importante que es todo este proceso de entendimiento. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas tienen una lucha campal desde el inicio de la fundación del mundo, aún desde antes de eso, ¿verdad? Estaban las fuerzas del bien y las fuerzas del mal guerreando. En tercera instancia nos dice que la carne contra el espíritu. Esa ya no es una lucha externa, sino es una lucha interna, en la cual la palabra del Señor nos dice que nuestros miembros combaten entre sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos ser arrastrados hacia lo malo por nuestros deseos, nuestros placeres o los placeres, etc. Pero también nuestro espíritu quiere que seamos llevados hacia lo bueno. Entonces esa lucha interna también está presente cada día de nuestra vida. Una lucha entre lo malo y lo bueno que se da a nuestro alrededor, personas malas, personas buenas. Tenemos una lucha entre la luz y las tinieblas, ángeles y demonios, y tenemos una lucha en nuestro interior entre lo bueno y lo malo, la carne y el espíritu. En este panorama, mis amados hermanos y amigos, sé que es fácil perder la esperanza, porque podemos decir, pero qué terrible esta vida que nos corresponde, qué duro que es, yo ya no lo quiero vivir más. Hay personas que toman la determinación y acaban con su propia vida, porque se ponen a pensar en todo lo malo que existe en el mundo. Sin embargo, nosotros debemos de poner la mirada en lo bueno, ¿verdad? Nosotros, la escritura nos dice que pongamos la mirada en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que Él, el acta que nos era contraria más bien, Él la clavó ahí en la cruz del Calvario. Todo principado, toda potestad, Él la derrotó ahí en la cruz del Calvario. Es así como nosotros debemos de elevar nuestra mirada al cielo, ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, a nuestro alrededor, ver lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo que está haciendo dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces mira como nosotros también tenemos una herramienta hermosa, una herramienta poderosa, que es el Espíritu Santo, que tenemos también los ángeles a nuestro alrededor que nos libran de todo mal, y tenemos a Jesucristo, quien es nuestro abogado, ¿verdad? Él intercede por nosotros, y este Señor, o más
bien el Señor Jesucristo ha venido a librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Entonces, a pesar de que se libra una batalla bastante terrible, bastante dura, una batalla interminable, nosotros no podemos escapar de ella. Nosotros estamos ahí inmersos, por lo tanto vamos a tener que elegir si servir al Señor o servir al enemigo, ¿verdad? Eso queda a consideración de cada uno de nosotros. Yo lo que sí sé y conozco es que la Biblia dice, ¿verdad?, que ya Él venció en la cruz del Calvario, que ya esta batalla está vencida, ¿verdad? El enemigo ya fue vencido, Él ya fue derrotado. Por lo tanto, nosotros debemos de irnos con el bando ganador. Si somos un poquito inteligentes, nos vamos con los ganadores, ¿verdad? Que en este caso es el Señor Jesucristo y Dios, ¿verdad? Dios mismo. Entonces, la palabra del Señor, para comenzar a desglosarlo un poquito, nos dice en Santiago 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Toda guerra que se ha iniciado, ya sea por contienda, por codicia, por avaricia, se da porque dentro de las personas existe la codicia, la contienda, etc. Cuando nosotros vemos toda guerra que se ha librado en el hecho histórico, todo tiene un principio humano, ¿verdad? Y ese principio humano a veces es influido por lo espiritual, como lo decíamos anteriormente. Sin embargo, también debemos de entender que nuestra concupiscencia, es el apóstol Pablo, que somos seducidos y atraídos por nuestras concupiscencias, por aquello que nos lleva hacia lo malo, por aquello que nos atrae, que no es agradable delante de Dios. Yo acá no quiero meterme en temas controversiales, porque en realidad no es la idea de este ministerio, de mi persona, confrontar a nadie. Dice la Escritura que la palabra es la que nos confronta, de que el Espíritu Santo nos convence de juicio, pecado y de justicia. Por lo tanto, yo simplemente te voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, sin meterme en mucha controversia. Supongamos que nosotros somos mentirosos. Por naturaleza, dice la palabra del Señor, que todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz, ¿verdad? Eso por naturaleza. Por lo tanto, todos nosotros, los seres humanos, tendemos a mentir. ¿Qué pasaría si en la sociedad se toma la mentira como algo bueno, ¿verdad?, como algo permitido por la ley? Eso abriría un portillo para todos los mentirosos y que cada persona pueda vivir de forma fantasiosa engañando a los demás. Eso no sería agradable delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe una ley humana y también existe una ley divina. Y dice la palabra del Señor que a Él no le gustan los mentirosos, ¿verdad? La mentira la aborrece el Señor. Eso es un hecho ineludible que está en la palabra de Dios. Acá tú lo puedes extrapolar, lo puedes llevar con cualquier pecado que se te ocurra, que yo sé que hoy por hoy hay mucha controversia a nivel social, ¿verdad?, por muchas cosas que se han estado dando, pero que nosotros debemos de entender que todos somos pecadores de una u otra forma. Así nos lo dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gracia de Dios. No somos salvos por obras, sino salvos por gracia. Pero también debemos de entender que la palabra del Señor es clara cuando nos dice que nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos y obtenemos la misericordia. No es el hecho de decir, yo sé que la mentira es mala, pero Dios me va a perdonar. No, eso no es bíblico. Dice la Escritura que hay de aquellos que toman como un juego la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Porque no les queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio y hervor. Así lo dice la palabra de Dios, que hay de aquellos que toman y vituperan la sangre de Jesucristo. Entonces esto no nos tiene que abrir el portillo para una vida de pecado, una vida en la cual nosotros creamos que podemos hacer lo que queramos, a sabiendas de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La palabra a mí me enseña que Dios es amor, ¿verdad? Porque la palabra nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces sí, la Escritura dice Dios es amor, pero también la palabra nos habla de un Dios que es un juez, y un juez implacable, que paga a cada uno según sus obras, ¿verdad? Esa palabra no la podemos arrancar de la Escritura. ¿Por qué? Porque también la palabra nos dice que Dios vendrá, Jesucristo vendrá, nos llevará y habrá un juicio, y en ese juicio vamos a ser juzgados todos y cada uno de nosotros. Si nosotros luchamos cada día por ser agradables delante de Dios, esta batalla,
no importa que se esté librando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender, y así lo dice la Escritura, que nuestros miembros combaten contra el espíritu y que al final vamos a perder algunas batallas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la guerra, entre la carne y el espíritu, dice que en muchas ocasiones vamos a caer, y eso es cierto, ¿verdad? Pero no es el hecho de caer porque queremos, sino es el hecho de caer por nuestra debilidad, que todos somos débiles, ¿verdad? La palabra del Señor es clara, mis amados hermanos y amigos, cuando nos dice que nosotros debemos de guerrear, ¿verdad? De luchar, ¿verdad? El apóstol Pablo lo decía: someto mi carne, ¿verdad? No sea que habiendo sido heraldo vaya a ser yo mismo descualificado. ¿Qué es eso? Que muchas veces debemos de doblegar la carne y decir: no, yo soy mentiroso, en el ejemplo que te estaba dando. Yo soy mentiroso, yo reconozco ese pecado delante de Dios, pero yo voy a luchar para no mentir más. Claro está que llegará el momento en que necesitamos el socorro de parte de Dios. El Espíritu Santo nos va a quitar eso. Eso lo vamos a ver también en otra oportunidad. ¿Por qué? Porque somos un producto en proceso, y la Escritura nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la culminará en el día de Jesús, ¿verdad? Ya sea en el día de su venida o en el día de nuestra partida, pero Dios va a cumplir la obra en nosotros. Sí tenemos que tener paciencia y seguir avanzando. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando comienzan a luchar con su propio ser, terminan abrumados, porque estamos tan llenos y plagados de maldad, que nosotros debemos de tener cuidado de no poner los ojos ni siquiera en nosotros mismos. Tenemos que poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Después, la palabra nos dice, Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay algo interesante, mis hermanos. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, entendí, y bueno, lo entendí, no, lo investigué, ¿verdad? Y Pedro antes tenía otro nombre, ¿verdad? Ese nombre significaba el que oye a Dios. Ahora, Pedro es roca. Y nosotros debemos de entender que cuando nosotros escuchamos a Dios y obedecemos esa voz, ese llamado, y seguimos el camino del Señor, comenzamos a ser roca delante de las personas también. Constituimos la iglesia del Señor, constituimos el ejército celestial, constituimos todo lo bueno de parte de Dios. Y es así como nosotros somos transformados en una nueva criatura, como dice la Escritura. Nosotros debemos de entender que esta lucha, como dices al inicio, no es contra carne ni sangre, y nosotros debemos de entender que nosotros mismos somos transformados, ¿verdad? Porque la palabra nos dice: diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Lo que éramos en otro tiempo ya no lo somos más. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Nosotros somos un producto en proceso, pero cada día nos vamos a parecer más a Jesucristo. Así lo dice la Escritura. Nosotros debemos de entender este punto, mis amados hermanos y amigos, y seguir adelante, seguir creyendo de que hemos sido puestos como roca, ¿verdad? Cimentada nuestra fe sobre la roca que es Cristo Jesús, y que el enemigo no puede prevalecer contra un hijo de Dios. Esa lucha espiritual, nosotros debemos de entender que somos llamados a combatir. La palabra del Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces nosotros somos llamados a compartir el evangelio, y hay personas que les da temor compartir, que les da temor predicar. Hay personas que les da temor siquiera compartir este tipo de mensajes, y dicen: no, es que si se enoja fulano sutano por lo que yo le estoy mandando, eso no es de Dios, ¿verdad? No podemos vivir metidos en el temor, sino que tenemos que seguir adelante cada día, creyendo que Dios hará cosas lindas y maravillosas a través de nosotros. Yo soy una persona que, bueno, yo les he contado en la congregación a la que asisto, yo he dado el testimonio que yo soy tardo de habla. Yo hablé casi hasta los 4 años, según me cuentan mis papás. Si ustedes han puesto cuidado, a veces me trabo en los mensajes, ¿verdad? Yo a veces me cuesta expresarme, entonces para mí es complicado, muy complicado hacer este tipo de videos. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios que Él me da la oportunidad de hablar, y yo un día le dije: Señor, si tú me has dado el don del habla, te pido que tú la uses, que tú me uses conforme a tu voluntad. Señor, si tú me das los medios, yo te pido que tú los uses, que sea para tu honra y para tu gloria. Yo sé que tal vez este canal que yo tengo no sea un canal muy popular,
¿verdad? Porque tal vez no tenga miles de suscriptores, etc. Pero sin embargo a mí me da alegría saber que la palabra está corriendo y siendo glorificada cada día. Que cada día Dios me da la oportunidad de mandar los mensajes. Que Dios me da la oportunidad de dar ese testimonio. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a eso precisamente, a guerrear, a luchar, a enviar la palabra de Dios. Nosotros debemos de entender que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios, que no es en nuestra voluntad, es en la voluntad de Dios, que nosotros debemos someternos a su voluntad. Y cuando así lo hacemos, vamos a ver cómo hay cosas maravillosas que suceden en nuestra vida. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, así nos lo dice la Escritura. Entonces nosotros debemos de entender que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nosotros buscamos agradarle a él, estamos siendo rocas delante de todo demonio, de todo principado, de toda potestad, y no hay enemigo que nos pueda detener. Yo creo en la oración. Yo sé que la oración eficaz del justo puede mucho, así lo dice la Escritura, pero para eso tenemos que vivir en justicia, ¿verdad? Eso es otro tema bastante interesante de analizar en otra oportunidad, pero hoy quiero decirte que si tú vives tratando de agradar a Dios, que si tú vives en una vida de justicia, de santidad, no debes tener temor del enemigo. ¿Por qué? Porque venga lo que venga, pase lo que pase, Dios está contigo, y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos de entender que esta lucha ya ha sido ganada y que nosotros tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús. En Romanos 13, del 12 al 14 nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros cada día debemos luchar, debemos vestir esas armas de la luz, que eso es un tema que vamos a ir a desarrollar más adelante también en otros mensajes. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que se nos ha provisto esas armas para poder luchar contra el enemigo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios que a nosotros se nos ha dado una armadura, ¿verdad?, con la cual podemos resistir las acechanzas del enemigo, pero también tenemos armas para poder atacar al enemigo. Yo te invito para que verdaderamente nosotros cada día, mis amados hermanos, busquemos la presencia del Señor, busquemos agradarle a Él más. ¿Por qué? Porque así vamos a ser vestidos de las armas de la luz. Este tema es muy interesante y nosotros lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo cuando vestimos esas armas de luz vamos a poder guerrear contra el enemigo, vamos a poder destruir, vamos a poder derrotar. ¿Por qué? Porque Dios así nos lo ha provisto en la palabra. Claro está, que nos dice en el 14, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveer para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque cuando andamos en borrachera, lujuria, lascivias, contiendas, envidia, divisiones, disensiones, ¿verdad?, etcétera, lo que estamos haciendo es fomentando lo malo en nuestra vida y fomentando el mal a nuestro alrededor. Por lo tanto, no somos hijos de luz y no seríamos hijos de las tinieblas. Nosotros debemos de someter nuestra voluntad a Dios y andar como hijos de Dios, andar como Jesucristo anduvo aquí en la tierra, buscando agradar al Padre en todo momento. Yo te doy en este momento, o más bien el Señor nos da en este momento, mis hermanos, la oportunidad de poder corregir aquello en lo que nosotros estamos fallando y que no es agradable delante del Señor. El Señor nos llama para que seamos santos delante de su presencia. Si así lo somos, si vivimos en santidad y en justicia, esta guerra que se está librando a nuestro alrededor, nosotros vamos a poder librarla sin temor. ¿Por qué? Porque sabemos que la victoria es nuestra. Por lo tanto, debemos de entender que somos unos guerreros, que el Señor nos ha llamado como guerreros, ¿verdad? Eres un guerrero de Dios. Dios te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Dios te ha dado las armas para poder resistir al enemigo. También te ha dado la armadura para resistir al enemigo, y también te ha dado las armas para poder combatir contra el enemigo, ¿verdad? Son cosas maravillosas que nosotros debemos de entender, y nosotros debemos buscar cada día acercarnos más y más a Dios para que Él nos use cada vez más poderosamente para su honra y para su gloria. Te invito para que oremos, mi amado hermano.
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque somos guerreros, Padre, porque tú nos has escogido, porque tú nos has redimido, porque has pagado un alto precio por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para servirte solo a ti. Guíanos cada día para ser agradables delante de tu presencia, Padre. Te pido que tu palabra corra y sea glorificada, que toques a cada una de las personas que están recibiendo este mensaje, Señor, y que ellos puedan multiplicar este mensaje enviándolo a otras personas también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias, mi amado hermano y amigo, por acompañarme. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tu familia y pido al Padre que te libre de toda acechanza del enemigo.